su especialidad o la cantidad de conocimientos que tiene. Y ya va a saber usted por qué le digo esto. Vamos a hablar con el doctor Federico Bois. Le damos la bienvenida a este médico que se desempeña aquí en Corrientes con larga trayectoria ya y que va más allá de la medicina convencional. Quédese porque ya se va a enterar por qué. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lorena. Bueno, qué gusto saludarlo. Hoy uno de los temas que nos han pedido mucho es hablar de sobrepeso. Parece ser que cuando se va acercando el verano, doctor, hay toda una psicosis por bajar de peso. Pero después, cuando el verano ya está instalado y pasaron las fiestas, hay balanza de por medio, mucha frustración. Y vuelve a salir otra vez, bueno, este año me voy a poner en forma. Y lo vuelven a intentar a veces por quinto, sexto, séptimo año y no pueden. ¿Qué pasa con el sobrepeso y por qué no se puede bajar? Empiece por donde usted desee, pero esa es la problemática. Bueno, muy interesante la pregunta y muy amplia también. Voy a elegir el comienzo. Sí. En cuanto a lo más frecuente, ¿no? Hay que pensar siempre en lo más frecuente y lo más evidente. Y tenemos un problema que no está adecuadamente diagnosticado el problema del sobrepeso y las ofertas y abordajes que hay en materia de... La gente normalmente recurre al nutricionista, y ese es el primer error, ¿sí? Porque no es una cuestión nutricional, ¿sí? La cuestión que hace que una persona aumente de peso de manera desproporcionada, ¿sí? A sus requerimientos, es una cuestión netamente asociada al estrés y al área emocional, ¿sí? Porque es una conducta alimentaria, ¿no? Como una de las conductas primordiales que tiene el ser humano. Comer es algo que está grabado en lo más profundo del subconsciente y lo que incluso hasta del inconsciente, y que nos viene acompañando desde milenios, con lo cual intentar controlarlo por una cuestión de cuantificar calorías, una cuestión de restringir, de apelar a otras emociones de estrés como si fuera poco, que no tenemos suficiente estrés, apelamos a la culpa, apelamos al miedo, a la comida, y a un montón de vicios que es a lo que echan mano los abordajes tradicionales, bueno, tanto médicos como nutricionistas tradicionales, que incurren en eso, ¿sí? Entonces termina siendo una cuestión aritmética, de cuentas, matemática, y nada tiene que ver con la biología, ¿no? Con la biología que está detrás de que la persona esté acopiando más energía, ¿no? Hay algún programa o hay algún motivo por el cual lo está haciendo, ¿sí? Entonces, poder entender esa fuente, entender esa causa, hace que todo sea más natural, más fácil, que la persona no recaiga, no vuelva otra vez a tener las recaídas y se pueda llevar de una manera más agradable el proceso. Esto tiene que ver entonces con aquello que se dice, yo como una lechuga y engordo y fulanito menganito come un montón y ahí es cuestión de metabolismo, no es mi culpa, ya nací así y yo soy gordito y soy feliz. ¿Tiene que ver con esto? Bueno, sí, esa es una forma también de por ahí de simplificarlo, porque, digamos, obviamente hay una cuestión metabólica, pero nadie come una lechuga y engorda, ¿no? Claro. Es una cuestión de llevarlo un poco al extremo. Bueno, pero es una sí, excusa es esa. ¿Cómo? Es una excusa esa. Por supuesto, sí, sí. Pasa cuando uno ya tira la toalla o cuando uno dice, yo ya soy así de nacimiento. Cuando uno ya genera la identidad es una de las anclas que tenemos hacia el estrés, ¿no? Cuando nos identificamos con algo que lo damos como una característica propia, dejamos de querer cambiarlo, lógicamente. Claro, yo soy así. Aplica, claro, no solamente aplica para la cuestión del aspecto físico, sino para cualquier otro rasgo emocional o de la conducta, en el cual uno termina diciendo yo soy así, con lo cual no solamente no lo cambia, sino que se aferra a eso y lo defiende. Claro. Entonces, también hay que entender las dinámicas que están detrás, ¿no? Cómo es el vínculo con el alimento, es lo primero que hay que ver, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo con el alimento? El alimento por lo general está simbolizado en la madre. Entonces, ese tipo de cosas, muchas veces hay tremendas disrupciones a nivel de la fuente alimentaria y se las intenta complementar forzando a la persona a una dieta, haciéndola encajar en una dieta, y no, hay una cuestión más de fondo y que incluso es más simple de tratar que buscar complejizarse con una dieta. Esto que usted dice me interesa mucho porque usted habló de programaciones, entiendo que son programaciones en lo biológico, ¿es así?
Claro, exactamente. En los programas subconscientes que están a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, en este caso, ¿hay posibilidad, doctor, de que yo pueda detectar o desentramar ese código escondido, codificado, ese programa biológico, y esto deje de funcionar para mi perjuicio? Por supuesto, claro que sí. De hecho, la solución es mucho más simple que la que se propone en cuestiones nutricionales. Y lo que suele proponer la industria alimentaria, es mucho más simple. No quiere decir que sea fácil, pero sí es simple en cuanto a la cuestión de cantidad de pasos a seguir. Y tiene efectos duraderos. O sea, uno si logra decodificar eso digamos, y transformarlo a nivel interno, no recae nunca más. Qué bueno eso que dice. Otro hábito por completo. Dígame, doctor, ¿y qué tipo de programas biológicos podrían estar o están detrás de la obesidad o del sobrepeso? Mire, principalmente vamos a encontrar el de escasez, escasez alimentaria / afectiva. Es como a nivel subconsciente es lo mismo. Entonces, eso es uno de los programas más frecuentes que suelo encontrar, en el cual está este modo de supervivencia aplicado a la comida, ¿sí? Sí. Es decir, no voy a tener suficiente alimento, léase también afecto, ¿sí? O energía vital, entonces tengo que acopiar lo máximo para prepararme porque mañana puedo no tenerlo. Entonces es una programación de escasez, en la cual la persona está todo el tiempo al día, y esto se suele ver mucho cuando la persona se olvida por completo lo que comió ayer o lo que comió hace un par de horas, y siempre se resetea, vuelve a cero y come como si fuese el último día siempre. Entonces es por también no tener una visión y no disponer dentro de su haberes, dentro de su percepción, del afecto que necesita suficiente, ¿sí? Del afecto materno o del afecto fundamental, y eso hace que esté en modo acopio. Entonces se está preparando para una hambruna, se está preparando para no tenerlo. Me va a faltar. Perder, porque no está seguro, no es un afecto seguro. Sí. Esto se ve muchísimo hoy por hoy, que un montón de madres que digamos, están bajo el estado de estrés, y eso obviamente lo transmiten y lo impactan en su entorno. Entonces el niño eso lo percibe como un apego inseguro. Entonces adopta este modo o este programa. En este caso, si hay estas sensaciones, estas percepciones, entonces podemos decir que no es la realidad lo que el sujeto está viendo, el paciente, sino su modo de ver lo que sucede. Exacto, claro, es su percepción en función de su experiencia o de la experiencia que ha tenido. Entiendo. Pero obviamente eso se puede reemplazar, eso se puede desplazar también hacia otro afecto. Va mucho por la autovalía, ¿no? Cuando detrás de todos estos tipos de alteraciones suele haber muy baja autoestima, ¿sí? Y eso se compensa o se intenta compensar, ¿no? por aumento de la ingesta. Doctor, ¿tendrá algo que ver que hay sobrepeso o hasta incluso depende del grado de obesidad con mayor cantidad de retención de líquidos o con mayor cantidad de grasa? ¿Una u otro tipo tiene que ver con cómo percibe esta persona la realidad, lo que siente que le está pasando? Sí, hay programas que tienen necesidad también porque el alimento, recuerde que es energía vital, es algo que te garantiza la supervivencia, o sea, vas a poder vivir si lo tenés. Lo mismo pasa con el agua. Nosotros cuando en nuestro pasado evolutivo vivíamos en el agua, ¿no? Cuando éramos antes que los primates. Y eso está codificado en el embrión, uno puede verlo científicamente. Uno corta un embrión y tiene capas que son similares a la de los renacuajos, ¿verdad? Entonces quiere decir que hubo un pasado evolutivo en el cual teníamos similitudes con animales anfibios, incluso con animales acuáticos. Entonces, ¿cómo garantizaban la diferencia que fue? Evolutivamente fuimos desarrollando riñones del agua. Sí. Entonces es programado en todos los seres, ¿no? Una situación de estrés, o sea, más grande, lo que llaman los hamerianos, más biológica, lo que llaman de túbulos colectores, que se activa el programa de retener agua, ¿sí? Porque doctor, disculpe, lo estamos escuchando muy cortado. ¿Usted se está moviendo? No, yo estoy acá quieto. ¿Está quieto? Bueno, estoy haciendo algunos ademanes. Ahí retomamos. ¿Me escucha bien ahora? Ahora sí, ahora sí.
A ver, Sí. pará, capaz que es el aire. Bueno, como te decía. Ahora sí. Mejor, buenísimo. Sí. No, que se activan otros programas que lo que buscan es, además de suplir de alimentos, es suplir de agua, porque el Ujú. agua en algún pasado bastante lejano nos significaba también supervivencia, Sí. ¿verdad? Entonces eso hay que entenderlo, que son viciosos, son programas salvajes. Ujú. Entonces, cuando uno está en una situación de emergencia o de permanente amenaza de vida, Ujú. ¿sí? O carencia del afecto, ¿no? En este caso, puede también activar además la cuestión de retención de agua. Claro. Y también recordemos que uno de los objetivos de los sentidos biológicos del sobrepeso y la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida, lo que es abundante, Ujú. es aumentar el tamaño del individuo, ¿sí? Y esto puede ser para intimidar, Ujú. un mecanismo de supervivencia para hacerse más grande, ¿correcto? Ujú. Entonces puede ser que también se haya activado un programa de violencia durante la infancia, Claro, en el ataque. cual su único mecanismo de defensa era aparentar ser más grande para intimidar. Entonces hay que entenderlo desde ese lugar. Tiene muchas funciones en términos de supervivencia, el tejido graso y el aumento del volumen, que el volumen no solamente es grasa, sino también es agua, Ujú. para una cuestión visual de mayor tamaño y también de mayor amortiguación, porque no se olvide que el tejido adiposo sirve de amortiguación. Entonces, ¿amortiguación a qué? A posibles golpes. Entonces, fíjese todas Claro. las ventajas biológicas que le puede otorgar a un organismo en supervivencia, sobre todo si esta supervivencia se instaló en los primeros tiempos de vida. Ujú. Cuanto más profundo el estrés, más programas va a activar, ¿sí? Entonces va a tener por ahí más componente de líquido, más componente de tejido adiposo, ¿sí? Ujú. Sí. Entonces, si por ejemplo en mi infancia, haciendo un ejemplo, doctor, usted me dará otros que considere más convenientes. Si en mi infancia he tenido un padre, por ejemplo, que venía y gritaba y yo sentía miedo de niñita y sentía mucho temor de ese ataque, de esa violencia, puedo generar una retención de líquidos para poder evitar o amortiguar esa sensación de que me están golpeando con esa agresión, con esos gritos. ¿Esto puede suceder? Sí, habría que agregar más cosas, digamos, Ajá. no es tan así tan simple. Por lo general, lo de la activación de la parte colector, de túbulos colectores, va con cuestiones un poco más más allá, digamos, que sean percibidas como amenaza de vida Claro. inmediata. Pero bueno, ese tipo de contexto que vos describís, obviamente no solo va a tener alteración en lo alimentario, va a tener alteración en un montón de otras áreas, sobre todo que es lo que hablamos hace un rato, la inseguridad, ¿no? De no tener un apego seguro, de no tener Claro. un respaldo seguro. Entonces eso va a generar mayor ansiedad, la ansiedad después se va a traducir en mayor ingesta, ¿tá? Entonces fíjate que por otros Claro. lugares también termina afectando. No solamente, lo último que pensaría yo a nivel de líquidos, ¿sí? Eso sería por ahí. Lo más Claro. inmediato va a ser que va a tener un ambiente más ansiogénico, con mayor ansiedad, más vicios a nivel alimentario, ¿sí? Sí. Pues lo que hablamos del apego, y también puede dar otro tipo de desvalorizaciones. Claro. Que ahí puede ya empezar a impactar a nivel ocio, a nivel de otras áreas, ¿no? Estructura. Pero el alimentario es lo que se da en el hogar. Entonces, las dinámicas que estén dándose a nivel hogar van a tener muchísimo, sobre todo si eso que vos describís es al momento de la comida. Claro, y previo o después de la comida. Yo he tenido muchos pacientes que me decían, no, durante la comida pasaban estas cosas. Claro. Entonces, claro, ¿cómo el niño? O sea, es totalmente lógico que tenga vicios alimentarios, ¿sí? Como comer rápido, por ejemplo. Tiene que ver con eso, tiene que comer rápido para irte. Claro, en ese caso la comida se daba en un contexto agresivo, ¿no? Y se asoció. ¿Eso es lo que usted nos quiere explicar? Claro, y todo eso se incluye, se incorpora, ¿tá? Claro. Y se adquiere el hábito. Después vos vas a cualquier otro lugar y ya tenés el hábito adquirido. Conflicto de abandono, cuando un niño tiene una madre ausente, depresiva, o que murió, o se fue, o papá se fue y eran muy chiquitos y se generó una sensación de estoy solo, estoy desprotegido, ¿eso también? Sí, completamente. Eso completamente va a tener un impacto, sobre todo a nivel, si el tema es materno, a nivel alimentario, va a tener algún impacto, que no quiere decir que no pueda revertirse. Claro. Pero que sí es esperable que con ese antecedente
haya alguna compensación, algún vicio alimentario. Sí. Incluso eso también entra en el campo de lo adictivo, ¿no? Porque cualquier cosa que dé placer puede ser adictivo. Entonces, adicción a la comida y adicción a cualquier otra cosa en ese contexto. ¿Qué pasa en este caso? Usted es especialista en pediatría, nos puede ayudar mucho con esto y a las personas que nos están escuchando, con estas mamás muy severas con cuidar el peso de los hijos, específicamente de las hijas, y les enseñan a tener una autoimagen muy crítica y desvinculada de la realidad. ¿Esto puede generar obesidad o sobrepeso en la edad adulta? Sí, pero sí, como efecto rebote. Primero, lo más frecuente que eso genera es anorexia y bulimia. ¿Sí? Eso primero va a generar trastorno de la conducta alimentaria hacia menos, ¿sí? Hacia anorexia. Claro. Porque, bueno, es justamente las señales que, sobre todo lo que decís vos, una imagen muy crítica, un hábito crítico e hiperexigente, ¿tá? Entonces, siempre que haya aumento en ese estrés o algún desequilibrio agudo, puede ser que la reacción en los niños o en las niñas sea dejar de comer, ¿sí? O canalizarlo por ese lado, ¿sí? Después, con el tiempo, puede hacer el efecto contrario a modo de reparación. Claro. Como, bueno, ya pasó todo eso, se va para el otro lado. Pero siempre termina siendo vicioso, porque después va a buscar rechazar su cuerpo, naturalmente va a ser extremadamente crítica a ella misma, Claro. con su cuerpo, porque ya le quedó alojado. Entonces, ahí hay que, digamos, hacer una revinculación completa. ¿Se puede salir del sobrepeso o la obesidad, inclusive, doctor, con una terapia de este tipo? ¿Se puede? Sí, claro. De hecho, considero que es la forma más rápida y efectiva de hacerlo, porque te saca del estrés de las dietas, el estrés del entrenamiento, que eso es otro vicio tremendo aparte, porque las ofertas están basadas en esta misma lógica, en el cual te tiene que doler, tenés que terminar hecho pedazos. Sí, sacrificio. El sacrificio para la salud, Sí. es justamente todo lo contrario. Exactamente. Debe ser algo natural. El ejercitar debe ser algo natural, el comer debe ser algo natural, en donde no debería haber ninguna emoción de estrés, vergüenza, culpa, ese tipo de cosas son también emociones de estrés. Si a veces la gente no tiene en cuenta esto. Y entonces es todavía más fácil, porque no tenés que matarte, por así decirlo, Claro. Para lograr esos objetivos, sino que es progresivo, adaptado y descifrando estos programas, ¿sí? Ayudando a la mente hasta que empiece a entender de que esto no es así, de que se puede cambiar esa realidad, revinculándose también con el entorno, ¿sí? Con el entorno afectivo. Entonces, sí, se pueden hacer un montón de cosas. Sobre todo, lo primero y lo más simple es despejando los mitos, los primeros mitos que hay instalados por la industria alimentaria, por las sociedades de nutrición, que instalan el mito, bueno, de la nutrocomida, un montón de mitos que hay en términos de cosas que la gente cree de manera absoluta y dejamos de escuchar al cuerpo. Exacto. Entonces, uno en muy poco tiempo puede adquirir, puede obtener resultados muy buenos. Qué lindo lo que está diciendo. Me gustaría que pueda brindar un número de teléfono o consultorio para que quien esté interesado pueda comunicarse con usted, doctor. Bueno, mira, yo te dejo mi Instagram, que ¿Sí? es @Federico_Voice. ¿Sí? Sí. @Federico_Voice con B larga y latina. Y mi número de teléfono es 11 55 87 7403. ¿Sí? Ahí también pueden realizar su consulta. Consultorio tengo por ahora en Resistencia, ¿sí? Antes estaba en Corrientes. Sí. Por ahora en Corrientes, por el momento, por el verano no estoy, pero sí tengo en Resistencia, que ahí me pueden contactar y yo le paso la dirección. Muy bien. Muy bien. Y bueno, con una reserva previa, por supuesto, para garantizarle el lugar. Después también que sepa la audiencia que estamos todo el tiempo brindando formaciones, cursos, incluso experiencias presenciales, en donde también damos herramientas de movimiento, de entrenamiento saludable, ¿sí? Y de vínculo saludable con el alimento. ¿Sí? Esos talleres se llama Ser Inmune, se llama el taller, el formato, y bueno, esperemos poder brindarlo por aquí en la zona en algún momento. Es una propuesta por demás interesante, nueva, al menos para estas latitudes, si bien no es tan nueva la medicina germánica, ¿no? Y su aporte a la medicina tradicional,
pero que se lo plantee en estos lugares, en estas ciudades del interior del país, es algo por demás grato para mí, que entiendo que es un puente directo a la salud, no solo emocional, sino física, de todos los componentes del ser humano, espiritual también, energética, psíquica, etcétera. Así que muchas gracias, doctor Federico Bois. Bueno, muchas gracias, Lorena. Que pase muy buena tarde. Igualmente. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Estábamos hablando con el doctor Federico Bois, médico especialista en pediatría y terapia intensiva.